7 de la mañana con 15 minutos. Seguimos en Vital Noticias a través de Vital FM y también por Nativa Televisión. Estamos nosotros, está en la cabina de Vital FM, Diego Gavidia, representante de los pacientes Importan, que agrupan a más de 35 asociaciones. Diego, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Buenos días, gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la problemática por la que están pasando en estos momentos? Bueno, los pacientes Importan agrupa a una buena cantidad de asociaciones, de agrupaciones de pacientes de diferente carácter, pero sobre todo a pacientes de enfermedades raras, autoinmunes, oncológicos, etcétera. Y también, ¿cuáles son esas enfermedades raras? Por ejemplo, miastenia gravis, tenemos a pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con hipertensión pulmonar, hemofilia, etcétera. Son pacientes del MINSA y de salud. Así es. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Que, en primer lugar, en marzo de este año se aprobó el reglamento de la ley 29689, que es la ley para enfermedades raras. Sin embargo, hasta ahora no se implementa. Y el segundo gran problema es que se aprueba el reglamento para la ley, pero no se le da una partida presupuestaria. Entonces, claro, todo está muy bonito en papel, pero si es que no se asigna un presupuesto, es prácticamente solo documentos. O sea, ¿no les están dando las medicinas que necesitan? Se nos da de forma intermitente. Tenemos un abastecimiento intermitente y hay pacientes que no reciben la medicina durante meses. ¿Qué pacientes? Por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, no reciben tanto en Lima como en Arequipa las medicinas que requieren. Los pacientes con miastenia gravis están recibiendo un genérico que hace que en la mayoría de ellos reporten efectos adversos, pero no se les da importancia. ¿Y han podido hablar con las autoridades tanto del MINSA como de salud? ¿Qué vale la explicación? Porque me imagino que esos pacientes, si no tienen sus medicinas, su situación, su estado de salud podría empeorar. Empeora, en efecto. Empeoran, ¿no? Empeora y en muchos casos la opción que hay es o tomas la medicina y te pones peor porque es lo único que hay. Entonces, ¿y esas medicinas no se pueden adquirir en farmacias ni nada? No, porque son de alto costo. Nosotros no tenemos. Solo las proporciona el Estado. El Estado, a través de, como tenemos un sistema de salud fragmentado, las proporciona el Salud o el Ministerio de Salud. Ya, ¿y qué explicación les han dado? Es que no hay una preocupación real por una evaluación de tecnologías sanitarias como se debe. Entonces el Estado está acostumbrado a comprar en base a lo más barato y no a evidencia científica para que sea la medicina que le hace bien al paciente. ¿Y le han podido, hay informes que les demuestran esto? Porque si ustedes dicen que está buscando lo más barato y no lo mejor para los pacientes, ¿qué clase de compra es esa? ¿Qué clase de gestión? Pues naturalmente no hay equidad, porque cuando uno busca equidad, busca la mejor opción para los pacientes. Pero lo que sucede es que se basan en costo-efectividad, en teoría, pero no en en decisiones basadas en justicia y humanidad, que es lo que nosotros pedimos y exigimos. Ya, ¿han podido ustedes reunirse? ¿Han tenido una reciente reunión con el ministro de Salud, con los ejecutivos de E-Salud? De hecho, hay mayor apertura. Estamos trabajando ahora con un plan nacional de atención para enfermedades raras y hay apertura de parte del Ministerio de Salud, pero de Salud ya van 4 mesas de trabajo y de Salud no está participando. ¿Pero qué está pasando? Porque hemos tenido a los pacientes trasplantados, desesperados, haciendo un llamado para que les den sus medicinas, tanto así que el MINSA le tuvo que prestar a E-Salud y con la promesa de que más adelante se iba a regularizar. También tenemos a pacientes de hemofilia, haciendo también desde octubre sus invocaciones y creo que y también hemos tenido representantes de los pacientes con diabetes.
¿Qué es lo que está pasando? Porque me dicen que este problema lleva tiempo, pero ahora último se ha agravado. Sí, de hecho, en el caso de hemofilia, yo tengo hemofilia A severa. ¿Ya? Y justamente tengo discapacidad producto de que no recibí el tratamiento adecuado de forma oportuna. Entonces, tenemos un problema de desabasto de factor 9 desde el mes de septiembre. Pero esto no es exclusivo de hemofilia. Es algo que está ocurriendo de forma sistémica en varias patologías. Entonces, lo que sucede de forma evidente es que no hay una planificación correcta en e-salud. Entonces nosotros no entendemos realmente por qué esto vuelve a pasar año tras año, por qué tardan y licitan ya de forma inoportuna. ¿Desde cuándo usted es paciente con esta enfermedad? Es una patología congénita, es de nacimiento. ¿Y en e-salud ese problema lo tiene en tiempo? Suele volver a pasar. Y tanto en hemofilia como en otras patologías, ¿no? Durante la pandemia, ¿cómo era la atención? Durante la pandemia, de alguna forma se mantuvo, pero el problema, por ejemplo, se agudizó a inicios del 2024. Entonces, desde inicios del 2024 no tenemos la cantidad que debería ser, ni la calidad tampoco ha mejorado. ¿A quién responsabiliza de todo esto? A las autoridades, a la alta rotación. Hay mucha rotación. Hay mucha rotación y lamentablemente no hay una verdadera gestión en procura de la calidad, de una mejor calidad de los pacientes. Puede haber mucho, yo diría, muchas notas de prensa, etcétera, pero al final no nos impacta. Solo queda en el papel. Y ahora sí vamos a atender a los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Porque incluso sí, en el Congreso se aprueban leyes respecto a este tema. En efecto. Pero sí. Ahí queda. Uh-huh. Ahí queda. No se le da la importancia de vida y además de la inseguridad ciudadana y los homicidios que ocurren a diario, tenemos este tema con los pacientes. O sea, miren, la verdad, en cada familia puede haber un paciente que tenga una enfermedad rara y va a los hospitales del MINSA o e-salud y va a tener estos problemas y alguien tiene que hacerse responsable, alguien tiene que tomar medidas. A los candidatos, por favor, pregúntenle para lo que pueda hacer en el futuro, pero también tenemos un presidente que según las encuestas tiene una alta aprobación, que lo vemos muy activo en las redes sociales, posando para revistas de moda, ¿no? Esa revista que es muy conocida. Uh-huh. Pero también al presidente, no sé, los colegas que tengan la oportunidad de hacerle preguntas al presidente José Gerí, este tema. ¿Cuál sería su llamado al presidente? Nosotros lo que exhortamos es que, en primer lugar, todas las entidades prestadoras de salud participen del Plan Nacional de Tratamiento para Enfermedades Raras y para el resto de patologías. En segundo lugar, que haya una partida presupuestaria, porque mientras no haya una partida presupuestaria, pues queda en papel. Y finalmente, lo que solicitamos es que haya realmente una sostenibilidad en el tratamiento. Y con esto me refiero a que muchas veces, y tenemos casos reiterativos en donde pacientes tienen que irse del país y eso no es digno. Y el que puede, ¿no? El que puede, porque hay gente que no puede. Por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí, o sea, el que no puede está resignado a recibir un mal tratamiento y quizás hasta empeorar y morir, ¿no? Qué terrible, qué desgracia la realidad que nos cuenta Diego Gavidia, representante de los pacientes Importan, que agrupa más de 35 asociaciones y estamos hablando de 2 millones de pacientes con enfermedades raras. Muchísimas gracias, Diego. No. Y feliz Navidad, pese a todo. Sí. Muchas gracias. Bien, son las 7:24 y nosotros seguimos con las informaciones. Bueno, le hemos estado informando también de que el fin de semana han habido varias noticias, pero por ejemplo el Poder Judicial dispuso, ¿no?, que los paseos turísticos con caballos en el centro histórico de Lima sean
prohibidos. El Poder Judicial dispuso que la Municipalidad Metropolitana de Lima deje de autorizar el uso de caballos en carruajes turísticos que operan en el centro histórico de la capital. La medida fue adoptada por el primer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada una demanda de amparo presentada por Sonia Córdoba Araujo, presidenta del Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y Biodiversidad, interpuesta en mayo del 2022. En la parte resolutiva, la jueza Sara Milka Mesa Soria ordenó el cese inmediato y la cancelación definitiva de cualquier tipo de autorización, licencia o permiso que permita el uso de caballos en el servicio de paseo turístico en calesas en la Plaza Mayor del centro del histórico de Lima, al considerar que se trata de una práctica incompatible con la protección y bienestar animal y que afecta derechos reconocidos en la Constitución. La magistrada sostuvo que los caballos deben ser tratados como seres sintientes y que el estándar de protección debe ser preventivo. La mañana con 26 minutos tenemos que hacer una breve pausa, pero hoy vamos a seguir conociendo a los candidatos con miras a las elecciones 2026.